Ya, entonces, en la clase de hoy vamos a ver intra y extrapolación simple. En la prueba del día lunes, como les decía, solamente les va a entrar esta materia. La interpolación intra o extrapolación doble les va a salir en la prueba sumativa grande, no en la que es este lunes. ¿Okay? Bueno, nosotros nos vamos a enfrentar a una inter, o a una intra, o a una extrapolación, dependiendo de dónde se encuentre nuestro punto experimental. Cuando hablamos de punto experimental, nos referimos a los datos que están en las tablas de vapor. Cuando hablamos de una interpolación, me refiero a que el punto se encuentra interior entre dos puntos. Es decir, que tengo un punto por arriba y uno por abajo experimental del que yo quiero determinar. ¿Okay? Por ejemplo, les voy a dibujar una isoterma, donde les voy a indicar los puntos en todas las fases, en la fase de líquido comprimido, en la fase de saturación y en la fase de vapor sobrecalentado. Obviamente que este diagrama no está hecho a escala. El gráfico realmente de la escala es una cosa, no es simétrico, es una cosa más delgada y el largo hacia allá. ¿Okay? Entonces, esto no está hecho a escala, solamente lo estoy representando para que ustedes lo entiendan. Cada uno de los puntos que ustedes encuentran en las tablas C1, C2, C3 y C4 son valores experimentales, ¿ya? Lo primero, yo dibujo la isoterma. En esta isoterma, por ejemplo, voy a elegir una temperatura de 200 grados Celsius. Si acá yo pongo puntos, el punto de acá, el que conecta, esta es la zona del líquido saturado, desde el punto crítico hacia la izquierda, esta línea corresponde a la del líquido saturado. Por lo tanto, este punto dorado corresponde a todos los estados del líquido saturado. Por ejemplo, en este caso, a la presión de saturación. Por favor, desconecten el micrófono para que podamos poner atención en clase. Y tenemos acá el HF, el UF, el SF, etc. En esta zona, desde el punto crítico hacia la derecha, tienen ustedes el vapor saturado. Acá tendríamos el VG. Si ustedes midieran el H, sería el HG, el UG, el SG, ¿ya? Entonces, recordar que del punto crítico hacia la izquierda, sobre esta línea de saturación, corresponde el líquido saturado, y sobre esta línea de saturación hacia la derecha, después del punto crítico, corresponden a todas las propiedades de vapor saturado, ¿ya? Esto entonces, dos son los puntos experimentales de saturación, ¿ven? A 200 grados Celsius. Ahora voy a dibujar los puntos experimentales en la fase de vapor sobrecalentado. Sobre esta línea debiera dibujar todos los puntos que encuentre a 200 grados Celsius de la tabla C3, y sobre la línea de la izquierda debiera dibujar todos los puntos que encuentre en la tabla C4 de líquido comprimido, ¿ya? A 200 grados Celsius. Por ejemplo, acá estoy en la tabla C3 y veo, acá está a 200 grados Celsius y voy a ver que hay valores a la presión de 0,002 megapascal, a 0,005, a 0,1, y voy escribiendo todos esos puntitos verdes que son representativos de la tabla C3. Y llego, fíjense, hasta el último valor que a 200 grados Celsius es 1,5. Este es el último punto experimental que encontré en la tabla C3 para la isoterma de 200 grados Celsius. ¿Okay? Después voy a dibujar ahora los puntos experimentales de la tabla C4 en la zona de líquido comprimido. Veo acá, esta es la tabla C4, y busco a 200 grados Celsius. A 200 grados Celsius tenemos datos a 5, a 10, a 15, a 20, a 30, y no se ve a 50 megapascal. Todos esos valores los dibujo acá y corresponden a los puntos azules, ¿ya? En síntesis, acá tengo una isoterma a 200 grados Celsius, no está a escala, es una isoterma cualquiera. Sobre esa isoterma voy a dibujar los puntos experimentales. Cada una de estas pelotitas corresponde a un punto experimental extraído de la tabla C1, C3 o C4, ¿ya? Los que están en la zona izquierda corresponden al líquido comprimido y por lo tanto son de la tabla C4. Este punto dorado y este punto dorado corresponden a la tabla C1 a 200 grados Celsius, el de la izquierda corresponde al VF y el de la derecha al VG, es decir, al volumen de líquido saturado y al volumen de vapor saturado respectivamente. Las pelotitas estas verdes corresponden a los valores experimentales a 200 grados Celsius que ustedes sacaron de la tabla C3.
3. Entonces, fíjense, los puntitos azules son puntos de la tabla. Si el punto que yo quiero estimar es este puntito rojo se encuentra entre dos azules. Cuando es así, decimos que vamos a realizar una interpolación. Siempre que el puntito rojo, o la esferita roja, se encuentre entre dos valores experimentales, decimos que es una interpolación. Esta sería una interpolación, esta de acá, utilizando datos de la tabla C4. Esta sería una interpolación utilizando datos de la tabla C3, ¿ves? Porque tengo este rojo que está entre dos verdes. ¿Cuál es el supuesto para yo poder interpolar? Asumimos que estos puntos, en general, se encuentran tan próximos entre sí que se pueden comportar como una línea recta. Por lo tanto, si esto es una línea recta, yo puedo decir que la pendiente entre estos dos puntos, entre el punto verde y el rojo, es igual a la pendiente de acá, del punto rojo al punto verde, y es igual a la pendiente entre los dos puntos verdes. Una pendiente, recuerden que es igual a delta I dividido por delta X. Haciendo eso, yo puedo aplicar esta ecuación para cualquiera de las variables. Siempre yo voy a requerir dos variables para la interpolación, sean la presión, la temperatura, el volumen, la entalpía, la energía interna o la entropía. ¿Ok? Bien, por ejemplo, voy a anotar, si nosotros queremos estimar a 1,3 megapascal, ya voy a anotar, 3 megapascal, y una temperatura de 400 grados Celsius. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tenemos una temperatura de 400 y una presión de 1,3 megapascal. ¿En qué fase me encuentro? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿En qué fase me encuentro? ¿O qué tengo que hacer para saber en qué fase? O ya sé en qué fase me encuentro. A ver, ayúdenme. Vapor sobrecalentado, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Porque la presión es pequeña y la temperatura es mayor a la temperatura crítica, ¿no? La razón, tibio, perdona, la razón es porque la temperatura es mayor que la crítica. Siempre que la temperatura sea mayor que la temperatura crítica, fíjate, me voy a volver para explicarlo, fíjate, siempre, esta es la isoterma crítica, ¿ya? Y siempre que tu temperatura sea mayor que 374, estás en la zona de gas o vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces ahí, en esos puntos, siempre tú tienes que usar la tabla C3. ¿Quién me contestó? ¿Quién eres? Francisco Carvajal. El Francisco, siempre me ayuda Francisco. Muy bien, Francisco. A todos los que me vayan ayudando nos vamos a ir ganando, van a ir ganando una décima, ¿ya? Bien, entonces nosotros estamos acá, estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Fíjate, vamos a buscar a 400 grados Celsius, esta es la tabla C3, y dijimos que la presión era 1,3 megapascal. 0,15, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Yo sé que 1,3 está entre 1 y 1,5. O sea, tengo valores arriba y abajo del 1,3. Por lo tanto, voy a estar frente a una interpolación. ¿Te fijas? Es, por ejemplo, ahí tengo 1,5, ahí tenemos la isoterma 400, que está sobre la isoterma crítica. Aquí tenemos 1,5, aquí está el 1,3, y los valores más próximos son 1 megapascal y 1,5. Por lo tanto, voy a tener que realizar una interpolación con estos. Si me voy a la tabla, vamos a ir a la tabla C3 para que ustedes vean, ¿ya? En la tabla C3 tenemos vamos a ir acá. Aquí tenemos nosotros a 400 grados Celsius, este es de 400, ¿ya? Y el 1,3 está entre 1 y 1,5, por lo tanto saco los valores de acá, ¿ya? Entonces, estos valores, si ustedes se fijan, el volumen es 0,3066 a 1 megapascal, y el volumen es 0,2030 a 1,5 megapascal. Ponemos estos valores, vamos a agrandar esto, ponemos estos valores acá en la tabla, a 1,3, 400 grados Celsius, volumen y el U. Acá siempre yo pongo las incógnitas y aquí en las dos primeras columnas pongo los datos que me dan, o las variables que me dan. En este caso, 1,3 megapascal y temperatura de 400. ¿Qué quiero calcular? El volumen y la energía interna específica, ¿ya? ¿Con qué cuento? Cuento con valores a 1,5 y a 1 megapascal.
1,5 y a 1 megapascal. ¿A qué temperatura? A 400. Siempre tiene que mantenerse una de las dos variables constantes para que yo pueda hacer la interpolación, ¿ya? ¿Cuánto vale el volumen a 400 grados Celsius y 1,5 megapascal? Lo saco de la tabla anterior, ¿cierto? Y digo a 1,5 megapascal y a 400 grados Celsius el volumen vale eso. Y después voy a decir a 1 megapascal y a 400 grados Celsius el volumen vale 0,3066. Y pongo los valores acá. Hago exactamente lo mismo con la energía interna, porque me piden el volumen y la energía interna, y digo la energía interna a 400 y a 1 megapascal vale 2.957,3. A 1,5 y a 400 vale 2.951,3. Y pongo los valores ahí, ¿ya? Después aplico mis pendientes. Siempre, esto es muy mecánico, y siempre van a utilizar la misma relación. El volumen, la incógnita, menos esto, ¿ya? Volumen menos eso, dividido por esto menos esto. Eso menos eso. Siempre estos dos son iguales, ¿ya? Siempre, vamos a recordar que siempre estos dos ¿ya? Esos siempre van a ser iguales, ¿ya? Vamos a hacer rojito para que se acuerden. Y fíjate, exactamente igual esto. Siempre estos dos son iguales. Uy, inicio, vamos a hacerlo sin color, obviamente. Y ahí lo vamos a hacer, ¿ya? Y exactamente acá igual, ¿ven? Ahí voy a copiar eso, a ver si control C, control V. Aquí estos dos son iguales. Y acá estos dos son iguales. Eso es mecánica, ¿ves? Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es que las pendientes son las mismas. Entonces, acá V menos eso, dividido por eso menos eso. Y después, ¿quién está al frente del volumen? Si ustedes se fijan, al frente del volumen está el 1,3. ¿Quién está al frente de 0,2030? El 1,5. ¿Quién está al frente de 0,3066? El 1. ¿Ven? Entonces, súper mecánico. Hacen exactamente lo mismo con la energía interna. Energía interna menos este, dividido por este, menos este. Estos dos siempre tienen que ser iguales, los dos últimos, ¿ya? Y después me quedaría, ¿quiénes están al frente de la energía interna? El 1,3. ¿Quién está al frente de este? El 1,5. ¿Y quién está al frente de este? Este. ¿Ok? Y después despejan el volumen y la energía interna. Entonces, eso vendría siendo una interpolación, cuando el punto que yo quiero calcular tiene un punto arriba y un punto abajo en la tabla de vapor conocidos, ¿ya? Bien, veamos qué es extrapolación. Fíjense, la extrapolación, todos estos puntos azules son los únicos que yo tengo como experimentales en la tabla C4. La tabla C4 máximo tiene valores hasta 50 megapascal. Si yo tuviera presiones mayores que las 50 megapascal, por ejemplo 60 megapascal, sería un punto exterior, externo. Por lo tanto, esto se llamaría extrapolación y yo tendría que extrapolar con estos tres puntos, ¿ya? Usando estos dos puntos azules que son experimentales. Eso ocurre siempre en los extremos de la zona de líquido comprimido, así como en los extremos de la zona de vapor sobrecalentado. Aquí estos dos verdes, todos estos verdes son puntos experimentales, y supongamos que ahora en vez de tener un punto interior, yo quiero determinar o estimar este punto rojo. Este punto rojo tiene dos puntos cercanos, los más cercanos, pero están externos, está exterior a ellos dos. Por lo tanto, ya sea en esta zona o en esta zona, voy a hacer una extrapolación. Se hace exactamente igual que la interpolación. Quiero decir, la pendiente de estos dos verdes es igual a la pendiente del verde con el rojo y es igual a la pendiente de este verde con rojo. O sea, siempre yo asumo que los tres puntos se encuentran tan próximos entre sí que se pueden comportar como una línea recta. Y al ser una línea recta significa que las pendientes son las mismas. Por ejemplo, si yo tengo 60 megapascal y 200 grados Celsius, ¿en qué fase estoy? A ver si alguien me puede ayudar. ¿O qué tengo que hacer? Si tengo 60 megapascal y 200 grados Celsius. Ayúdenme, no importa que sea. ¿Líquido comprimido? Muy bien. ¿Por qué estamos en líquido comprimido? Porque, como lo había dicho usted, cuando tiene mucho megapascal.
Cuando la presión es mayor que la muy alta. crítica, Sí. mira, pon atención, ¿quién de nuevo eres el mismo niño, ¿no? No, soy yo. ¿Quién eres? Cristian Morel. Cristian Morel. Morel. Morel, ya. Cristian Morel. Por favor, al final de la clase, los niños que yo no les he preguntado el nombre y están participando me avisan, ¿ya? Fíjense, siempre, anoten ahí si quieren, que la presión sea mayor que la crítica, pero la temperatura menor que la de saturación. Vamos a ir viendo el monito, fíjate. Siempre que la presión sea mayor que la presión crítica, pero la temperatura menor que la de saturación, significa que estoy en esta zona. Y esta zona es líquido comprimido. Siempre que la presión sea mayor que la crítica y la temperatura menor que la crítica, significa que estoy en la zona de líquido comprimido y debo usar inmediatamente la tabla C4. Si ustedes no lo recuerdan, entren a la tabla C1 con 200 grados Celsius y se van a dar cuenta que esta presión es mucho mayor que la presión de saturación y ahí ustedes también pueden determinar de que estamos en la fase de líquido comprimido. ¿Ya? Entonces nos vamos a la tabla C4 y teníamos, se me olvidó los valores, teníamos 60 megapascal, vamos a anotar, y una temperatura de 200. Entonces sé que estoy en la zona de líquido comprimido, y fíjense, acá tengo 200, pero las presiones tengo acá arriba 5, 10, 15, 20, 30, 50, y yo quiero 60, ¿ven? Uy, nos fuimos a la calle. Siempre que estemos acá afuera, externo, significa que lo que yo voy a aplicar es una extrapolación. ¿Y cómo voy a extrapolar? Voy a extrapolar con estos puntos más cercanos, que serían a 30 y a 50 megapascal, y las propiedades correspondientes si fueran de volumen, de energía interna, de entalpía o de entropía, que lo ven acá arriba. ¿Ven? Entonces, hago mi tabla. Yo necesito extrapolar este punto verde, este punto rojo, y voy a poner los valores a 30 y a 50. Lo primero que tengo que poner es lo que me están dando la presión y la temperatura. Presión, temperatura, ya, lo conocido. ¿Qué me están pidiendo? Estima el volumen específico y la entalpía. Volumen y entalpía. ¿Qué pongo? Acá pongo mis datos. 60 megapascal y 200 grados Celsius. ¿Qué pongo acá? Lo que voy a calcular. Volumen y entalpía. ¿Qué pongo acá? Los valores más próximos, que son a 50 y a 30 megapascal de 200 grados Celsius. A 50 y a 30 megapascal de 200 grados Celsius. ¿Ok? Después, acá, nosotros vamos a decir, vamos a poner los valores más cercanos. ¿Ok? Bien. Chicos, parece que no estoy grabando, ¿no? ¿O sí? Sí, profe. Sí, profe, está grabando. Está grabando, profesora. Ya, gracias. Entonces, vamos muy bien. Acá entonces vamos a extrapolar y hacemos exactamente lo mismo que recién. Volumen, fíjense, menos este, dividido por este, menos este. Y después ponemos el que está al frente. ¿Viste? Estos dos son iguales, estos son iguales, estos son iguales, estos son iguales. ¿Ya? Entonces ahí ustedes calculan cuánto vale el volumen y cuánto vale la entalpía. Siempre que yo hago una interpolación, significa que los valores que yo interpolo van a estar dentro de los límites de esos valores que estoy interpolando. Si estoy extrapolando, va a estar fuera. Fíjate, acá la entalpía a 60 megapascal, a 30 y a 50, a medida que aumenta la presión, ¿qué pasa con la entalpía? Aumenta. Por lo tanto, a 60 megapascal me debiera dar una entalpía mayor. Y me dio 880,6. ¿Ves? Subió. ¿Ya? Y por último, vamos a ver lo de la intrapolación. Fíjense, aquí los azules, recuerden, son los puntos experimentales de la fase de líquido comprimido. Este rosado corresponde al valor de líquido saturado. Y ahora yo quiero calcular este rojo, pero este rojo tiene uno azul arriba y uno rosado abajo. Esto se llama intrapolación porque voy a tener que utilizar dos tablas. La tabla de azul va a corresponder a la tabla de líquido comprimido y este rosado va a corresponder a la tabla de líquido saturado. Es decir, si me dan la temperatura, la tabla C1, y si conozco la presión, va a ser la tabla C2. Entonces, esta vendría siendo una interpolación porque voy a tener que estimar el valor de este rojo
de dos pelotitas de color distinto, ¿ya? Acá también hay una intrapolación. Acá está la intrapolación, porque este rojo está en dos pelotitas de color distinto. ¿Por qué los hice de color distinto? Porque esta pelotita dorada la saco es el vapor saturado desde la tabla C1 o C2, dependiendo si conozco la temperatura o la presión. Y estos verdes corresponden a los valores experimentales de la tabla de vapor sobrecalentado a esa misma temperatura. ¿Ven? Entonces, en este caso, si estoy en el amarillo, tengo que usar líquido comprimido y el valor correspondiente al líquido saturado. Si estoy en esta zona celeste, tengo que utilizar el valor de la tabla de vapor sobrecalentado y el correspondiente a vapor saturado, que es el dorado, ¿ya? Y la misma fórmula de las pendientes. Por ejemplo, tengo una presión de 2 megapascal y una temperatura de 200 grados Celsius, tengo que ir a la tabla C1 o a la tabla C2 para ver en qué fase me encuentro, ¿ya? Entonces, si yo voy a la tabla C1, busco 200 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? 1,554. La presión que me están dando es 2 megapascal. ¿En qué fase estoy? Tengo temperatura de 200 y la... ¿En mezcla? No, mira. Temperatura ¿Líquido 200. comprimido? Líquido comprimido. ¿Te fijas? Líquido comprimido. ¿Por qué el líquido comprimido? Porque la presión es mayor Porque que es la mayor. presión de saturación, ¿ya? Entonces, como es líquido comprimido, me voy a la tabla C4. Fíjate, en la tabla C4 yo busco las presiones, la presión 2, no está. Como no está, voy a tener que interpolar o intrapolar o extrapolar. Y si tú te fijas, el 2 megapascal está acá. O sea, lo voy a dibujar. El 2 megapascal está acá. Vamos a hacerlo más chiquitito esa cuestión. ¿Ya? Un poquito más grande. Y este valor de 2 megapascal significa que estoy acá. Entonces significa, ustedes me lo permiten, que yo debería estar en esta zona. Lo vamos a hacer de otro color. Y debería estar en esta zona, ahí, y lo voy a hacer de un color rojo. Y fíjate, siempre que estoy en esta zona, significa que yo tengo una intrapolación. Voy a poner ahí, intrapolación entre tabla C4 y tabla C1 o C2. Y tabla C1 o C2. ¿Ya? Y tabla C1 o C2, un poquito más grande, muy chico. Tabla C1 o C2, usar el valor de la propiedad o variable de líquido saturado. ¿Ya? Entonces, siempre que yo estoy en esta zona, ¿por qué estoy en esta zona? Porque tengo 2 megapascal, que es menor que el 5, y se encuentra entre 1,554, 2 y 5. Si yo usara 5 y 10, estaría extrapolando, y eso no me conviene porque es muy lejano este valor, y por lo tanto la extrapolación me va a dar un valor muy distinto. El punto que yo tengo es este rojo, que está a 2 megapascal, y siempre tengo que buscar los puntos más cercanos, que sería el de líquido saturado y el de 5 megapascal. Entonces, en una intrapolación, como es en este caso, yo uso dos tablas. La tabla C1 para sacar el punto del valor dorado, y la tabla C4 para sacar el azul. ¿Ven? Entonces, saco 1,554, que corresponde a la presión de saturación, a 200, y acá pongo el valor de volumen de líquido saturado, y acá la entropía SF, ¿ya? De líquido saturado. Y acá pongo los valores de volumen y entropía, correspondientes a 5 megapascal y a 200 grados Celsius, que lo saqué de la tabla C4. Y ahí hago el cálculo. Estrictamente hablando, el valor tanto de la entropía como el del volumen específico, como está
el 2 megapascal se encuentra entre ellos, debería estar entre ellos dos el valor. Si ustedes se fijan, en este caso, 11.55, fíjense, es menor que este, pero es mayor que este. Así que estamos bien. Y este otro, 2,33, ¿ya? O 2,3305, es menor que este, pero es mayor que este. Por lo tanto, estamos en la zona, ¿cierto?, correcta de la intrapolación. Sacamos los valores, ¿ven? V menos esto. Profesora, una consulta. Por favor, la que quiera. Dime. Profe, por ejemplo, en los valores que están escritos de cómo realizar la intrapolación, o sea, los de los volúmenes, ¿uno puede invertir los valores dependiendo del ejercicio? Sí, te da exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que está preguntando el compañero? Muy bien, muy excelente pregunta, joven, ¿eh? ¿Quién eres? Francisco Carvajal. Ah, sí, Francisco Carvajal, siempre Francisco me ayuda mucho. Insertar una fila en la parte superior. Bueno, no importa. Esto es lo que me está preguntando Francisco. ¿Ya? Qué bueno que me hiciste esa pregunta, Francisco, ¿eh? ¿Qué me ensayó? No, me equivoqué. Espérate. Control Z, con esto. Control C, Control V y Francisco. Sí, profesora. No, estoy contándole el curso. Francisco me está preguntando, ¿qué pasa si yo hago la tabla así y hago exactamente lo mismo? Lo voy a correr a otro lado. Y hago exactamente lo mismo, pero me quedaría, voy a ponerlo grande, me quedaría volumen, ¿cierto? Menos 0,0011.530 dividido por 0,0011.560 menos esto. Ya, si ustedes hacen el cálculo, es exactamente lo mismo porque las pendientes son las mismas, ¿ya? Entonces, da lo mismo que pongan la tabla así o así, ambos están correctos, ¿ok? Van a obtener ustedes hagan después el cálculo en casa y se van a dar cuenta que van a obtener el mismo resultado porque las pendientes son las mismas. Qué bueno que me lo preguntas. ¿Ya? Oh, muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ti. Entonces, para sintetizar, si yo efectúo una interpolación, los valores van a estar internos, interiores, los que yo estimé, con respecto a los valores que me estoy dando porque están entre medio de ellos dos. Si es una extrapolación, los valores van a estar fuera del rango de los valores que utilizamos porque estamos haciéndolo con un punto externo. Y si es una interpolación, nosotros vamos a tener que utilizar dos tablas, la tabla C1 o la tabla C2, dependiendo si tengo la temperatura o la presión, y además, si el punto está en la zona de líquido comprimido, voy a tener que usar el valor de la tabla del C4, y si estoy en vapor sobrecalentado, la tabla C3. Cuando estoy en la fase de líquido comprimido, además de la tabla C4 en una interpolación, tengo que utilizar el valor de líquido saturado. Y si estoy en fase de vapor sobrecalentado, en una intrapolación, además de la tabla C3, tengo que utilizar el valor de vapor saturado. Aquí les hice un gráfico, que es bastante bueno, porque aquí yo les doy, miren, acá abajo, les puse lo que corresponde. Por ejemplo, si son amarillos, o sea, siempre que el punto esté acá afuera, el rojo corresponde a los puntos que yo voy a calcular, y en este caso los verdes corresponden a los puntos experimentales de la tabla C3 correspondiente a vapor sobrecalentado, los dorados corresponden al valor de saturación de líquido y de vapor saturado respectivamente, y los valores azules corresponden a los de la fase líquido comprimido sacada de la tabla C4. Si el punto que yo quiero está en la zona amarilla, afuera, ¿te fijas? Afuera de estos dos, exterior de estos dos, o bien exterior de estos dos de acá, significa que yo hago una extrapolación. Si está acá al lado, en la zona de abajo, significa que es una extrapolación usando tabla C3, y si estoy acá arriba, es una extrapolación usando tabla C4. Si el punto rojo se encuentra interno a dos puntos experimentales, por ejemplo, entre dos azules, significa que es una interpolación con tabla C4, y si estoy acá abajo, entre medio de dos verdes, significa que es una interpolación con tabla C3. Si mi punto se encuentra en esta zona de color rosado, ¿cierto?
pero los más cercanos es un punto experimental de la tabla C4 y este de líquido saturado, eso corresponde a una intrapolación. Aquí se los puse, ¿ya? Intrapolación en que uso dos tablas, la de líquido comprimido y la de líquido saturado que corresponde a C1, C2. Y si estoy en la zona celeste, también corresponde a una intrapolación, en la cual voy a usar la tabla de vapor sobrecalentado, tabla C3, para sacar este verde, y la tabla de vapor saturado, C1, C2, correspondiente a las propiedades sub G, que correspondería a este, ¿ya? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen los valores, recuerden VF, UF, HF y SF corresponden a los valores de líquido saturado, de esta zona, perdón, de esta zona dorada. Y los con G corresponden a los valores HG, UG, VG y SG, corresponden a las propiedades de vapor saturado que corresponden desde el punto crítico hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejercicio. Ustedes me van a ayudar. A los que más me ayuden van a ganarse una décima para la prueba. ¿Ya? Veamos. A 52 grados Celsius tenemos que determinar la presión, la entalpía y la calidad para la fase de vapor saturado. ¿Ya? Esperen un poquito. Eso, soplé sin querer. Ya. Ayúdenme. ¿Qué hago acá? A ver. Ponemos, determina la presión. ¿Qué me están dando? Me están dando la temperatura. Pongo la temperatura. ¿Qué me piden? La presión y la entalpía a vapor saturado, HG. ¿Qué valor pongo acá? A ver, ayúdeme a alguien. 50 y 55. 52. No, pero acá, en la primera fila. 52. 52. Muy El dato que bien. están dando. Muy bien. ¿Qué niña me está ayudando? Catalina Barraza. Ya, Catalina. Catalina Barraza. Después al final les voy a preguntar a todos los que me ayudaron, ¿no? Ya. ¿Y entre qué valores tengo que interpolar? Cualquiera. 50 y 55. 50 y 55, muy bien. ¿Ya? ¿Qué valor pongo acá? Una Ok. X ¿Mm? o un valor incógnito, ¿no? Una P, ¿no es cierto? La P de presión y ¿Y qué ponemos acá? entalpía. Fíjense, voy a ayudarlos, estamos entre, ustedes dijeron entre 50 y 55, estamos ahí, ¿cierto? Y me dijeron que estamos en ese valor, ¿verdad? Estamos usando la tabla C1, ¿por qué? Porque estoy pidiendo la presión y la entalpía y calidad para vapor saturado. Si yo les pidiera para un líquido, para un saturado, para un vapor saturado o para una mezcla, tienen que usar la tabla C1 o la tabla C2. Como acá yo les estoy dando la temperatura, usan la tabla C1. ¿Cómo sé que es una interpolación? Porque el 52 se encuentra entre 50 y 55. Muy bien. ¿Qué ponemos acá ahora? 0,01235. Muy bien. ¿Y acá? ¿La niña? ¿Cata? Se pone 0,01576. 1576. Súper bien. ¿Por qué? Porque están ahí los valores, ¿verdad? ¿Qué valor, qué ponemos acá ahora? A ver. El que quiera me ayuda. Una H. H. Muy bien. Porque esa es la incógnita, ¿cierto? HH o HG, ¿ya? ¿Qué ponemos acá? $23.82,8. No, 25.92,1. ¿Cómo se llama ese número? Se llama 2592,1, ¿cierto? Muy bien. ¿Y acá qué ponemos? 2600,9. Muy bien, 2600,9. ¿Ven? ¿Cuánto vale la calidad? 1. 1. Muy bien, excelente. ¿Ya? Sigamos. Vamos viendo. Hasta el momento tenemos eso. Entonces, vamos a... Bueno, y de aquí, perdón, y de aquí ustedes después lo vamos a realizar. Vamos a copiar acá, permiso. Permiso, le vamos a sacar sus números. ¿Ya? Y acá ustedes me van a ayudar. ¿Ya? ¿Qué pongo acá arriba?
¿A quién se le ocurre? Insertar. ¿Quién me ayuda? ¿Qué ponemos ahí arriba? A ver. Para calcularlo, a ver. Miren la tabla, no importa que se equivoquen. ¿Mm? P menos 0,0235. P menos 0,01235 dividido por 0,01570. muy bien, menos 0,01235. perfecto. ¿Qué va acá? H menos No. 2592. Si pones H, mira. Si pones H menos algo, te vas a quedar con una ecuación y dos incógnitas. No te conviene. Podrías hacerlo, pero... Sí, 52 menos 50. Muy bien. ¿Ven? Qué habilosos son ustedes. ¿Y acá abajo? 55 menos 50. No, demasiado humillante. Yo no sé qué hago. ¿Qué hacen acá en términos? ¿Ah? Ya, muy bien. Alguien lo puede hacer así, ¿ya? Hay otra forma de hacerlo, la que dijo el compañero recién, ¿verdad? ¿Cómo sería? P menos cuánto. P menos 0, ¿te acuerdan que un... 0,1576. Muy bien. Y acá te quedaría... El 0,01235 menos Ya. el 0,01576, ¿no? Muy bien. ¿Y acá qué te quedaría? 50 menos 52. No. El que está al frente de P. 52 menos 55. 52 menos 55. ¿Ya? ¿Y abajo? 50 menos 55. No, el 50 menos 55. Muy bien. ¿Ven? Exacto, eso mismo. Es exactamente lo mismo, lo que ustedes quieren. Voy a poner ahí. Puedes utilizar cualquiera de las dos formas para despejar. Profe, ahí el tema es siempre respetar el orden que uno hizo para que el resultado dé bien, ¿no? Muy bien, exactamente. Porque, no es, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Es lo mismo que tú digas, tú tienes muchas ecuaciones posibles, tú puedes decir, estos tres puntos están tan cercanos, y tú me dices, esta pendiente es igual a esta pendiente, y es igual a la pendiente total. Y es lo mismo que tú dieras vuelta y me dijeras, la pendiente total es igual a esta pendiente, y es igual a esta pendiente. Por eso puedes hacer eso. ¿Ya? Ah, ¿Entendí? Porque es delta I sobre delta X. Entonces el delta I es cualquiera de las variables, dividido por el delta X tomas otra variable. Entonces, es eso lo que estás haciendo, que el delta sobre delta es igual al delta sobre el delta del otro. Y tú tomas lo que tú quieras. O sea, de hecho, acá si tú quisieras, pones 0,01235, pero ahí te va a quedar más raro, menos P, dividido por 0,01576, menos P. Y ahí te va a quedar una cuestión rara. Pero ¿para qué vas a hacer eso? Te va a salir más difícil. ¿Ya? ¿Ok? Vayan preguntando todo lo que quieran, ¿ah? Ya, otro ejercicio. Ayúdenme. Debo mantener... profe, qué bueno. ¿Mm? Gracias por mostrarlo en gráfico, es mucho más Sí, fácil. no, sí, pues esa es la idea, que ustedes aprendan, no que memoricen, ¿verdad? Ya, fíjate. Estimar la energía interna y la entropía a 220 grados Celsius y presión de 0,01 megapascal. Entonces, nosotros lo primero no teníamos idea en qué fase está. Sí o sí, el primer paso es ir a la tabla C1, ¿verdad? Vamos a ir a la tabla C1 y dije 220 grados Celsius. Fíjate, a 220 la presión vale 2,3, ¿cierto? La presión de saturación. Pero mi presión es 0,001. ¿En qué fase estoy? ¿Vapor sobrecalentado no? Muy bien. Siempre que a una temperatura dada la presión sea menor que la de saturación, significa que estoy en vapor sobrecalentado. A una temperatura dada, si la presión es mayor que la presión de saturación, significa que estoy en la fase de líquido comprimido, ¿ya? Entonces, como estoy en la fase de vapor sobrecalentado, vamos a usar la tabla C3. En la tabla C3, 220 está o no está, no está. ¿Qué tenemos que hacer? Interpolar, ¿cierto? ¿Entre qué valores?
Entre 200 y 250, ¿no? Perfecto. ¿Están todos de acuerdo, no? ¿Ya? ¿Y no está en 0,01? Sí, sí está. Y ponemos esto en la presión, ¿verdad? Ahí, ¿ven? ¿De acuerdo? ¿Qué ponemos acá? Espera un cachito. ¿Qué ponemos acá? Esta clase me encantó. La presión. Bueno, acá ponemos las variables que conocemos. Presión y temperatura. La presión hay que mantenerla constante, ¿no? En este caso mantienes constante la presión. Muy bien. Entonces acá pongamos 0,01. ¿Está bien? ¿Acá qué pongo? 220. 220. Muy bien. 200. ¿Qué pongo acá en este cuadro o rectángulo? La U. ¿Y acá? S. Muy bien. ¿Qué ponemos acá? Fíjate, recién el niño, uno de ustedes me dijo, la presión la mantengo constante. Claro, porque fíjense, yo hice esta intersección. ¿Y quién es constante para este y para este? La presión. ¿Ya? Entonces, como es constante, la copiamos igual, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profesora. Muy bien. ¿Qué ponemos acá? 200 y 200. 250. Muy bien. ¿Entendieron los tres, ah? Súper bien. ¿Y acá? 250. 250. Acá, dime. ¿Yo puedo, en vez de poner la presión constante, la temperatura o no se puede? No se podría porque acá, ¿a quién estás? Qué bueno que preguntaste, oye. ¿A quién estás interpolando? Tú estás interpolando la temperatura. Es la temperatura la que desconoces. La presión la conoces y está en la tabla. ¿Ya? Voy a poner acá. Porque la temperatura está fuera de Exacto, los datos de la fuera de tabla. rango. La presión Ya. 0,01 megapascal está en la tabla y pero temperatura igual 220 grados Celsius no está. En este caso debo interpolar. ¿Ya? Interpolar. Como la presión está, interpolar. Como la presión está, entonces es una interpolación simple. Si no estuviera la presión ni la temperatura, ahí tú elegirías, y en ese caso estaríamos en problema porque tendrían que hacer una interpolación doble que todavía no se les he pasado. ¿Ya? Entonces, en este caso, dime. No, le decía que gracias por la explicación. De nada, para eso estamos. ¿Ya? Entonces acá, nosotros, esta presión está, por lo tanto, si yo te hubiese pedido, por ejemplo, a una temperatura de 150 y a una presión de 0,008, como está 150, el 0,08 se te movería acá. Entonces tú estarías en este rango y aquí tendrías que mantener la temperatura constante y la presión la varías. ¿Ya? Entonces, acá, que me voy a escribir también, se mantiene constante porque está en la tabla. Entonces, esto lo vamos a hacer más chiquitito. Esto cuando estudien. Estas son las notas de la clase. Entonces, vamos a hacer más chico todavía. Y vamos a hacerle control V. Vamos a darle vuelta. Y aquí lo vamos a checar. Creo que ahí queda claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, este se mantiene constante, miren, constante, porque está en la tabla, ¿ya? Y ahí ustedes, para que lo recuerden, ahí está. Vamos a hacerle una flecha. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran que yo anote, en el papel me lo avisan nomás y lo anotamos. ¿Ya? Bien. Profe, entonces también es importante darse cuenta de eso, ¿no? Súper importante, porque si no te vas a quedar, no vas a saber qué hacer.
Esta hoja está bien importante, fíjate. Muy bien la pregunta, ¿ya? ¿Qué valor ponemos acá? 2661,3. 2661,3. 2661,3. Muy bien. ¿Y acá? 2736. Ya. Ahora, es la Cata la que me está ayudando, ¿no? ¿También? Soy Natalia Valencia. Sí. Pesado. ¿Quién eres? Lucas. No, sí, Lucas. No, la niña les digo, a la Catalina. Si ya Catalina, sí. No, si estaba preguntando por la... No, si sé que era Lucas. Lucas Silva, ¿no? Correcto. ¿Viste? Si te tenía anotado, hombre. Ya. Acá, entonces mantenemos eso. La entropía, ¿qué ponemos? 8,9046. 8,9046. Muy bien. ¿Entendieron bien, eh? ¿Y acá? 9,10010, creo. Muy bien. ¿Ya? ¿Saben despejarlo, verdad? ¿No es necesario que lo haga o lo hago mejor por si acaso? Lo hago mejor. Ya, chiquillos. ¿Qué pongo acá? Ayúdeme a alguien. O si no, ¿qué ponemos? El U U. menos 2661,3. Muy bien. Dividido por favor, bajen los que no están. 2661,3. Por favor, bajen el micrófono de las personas que están. ¿Ya? 2736 menos 2661,3. Muy bien. 2000, ¿sabes qué? Menos 2661. ¿Ahí está bien? ¿Y acá qué pondrías? El S. Ah, no, mentira. El 220, ¿no? Muy La bien. temperatura. Menos. 200 Ya. y 220 menos 250. No. ¿No? 250 ¿Quién está menos frente 200. de este? 250 menos 200, sí, tiene razón la compañera. ¿Bien? Y de ahí ustedes despejan. Eso, uy, voy a sacar esto, no vayan a pensar que es un menos. ¿Ya? Otro ejercicio, a ver cómo están. Participen hartos, por favor. A ver si hay otros niños que me quieran ayudar, que esto ya se nota que saben. Fíjate, a 200 grados Celsius y la presión es 2 megapascal. ¿En qué fase estoy? ¿A qué tabla seguía? Claro, se van ustedes C4. a 200, primero se van a la C1. A la tabla C1 van a buscar a 200 y se van a dar cuenta que la presión de saturación es 1,554. Como la presión de ustedes es 2 megapascal, esa presión es mayor que la de saturación, por lo tanto estoy en la fase de líquido comprimido. Por lo tanto, tengo que ir a la tabla C4. Y me piden determinar H y la calidad, ¿ya? Entonces, fíjate, acá yo tengo lo siguiente. Vamos a poner, ahí yo puse tabla. ¿Qué variables tendrían acá? A ver, díganme las variables, para que ustedes mismos se den cuenta. ¿Qué pongo acá y acá y acá? Sería la temperatura, ¿no? Ya, después Presión. la presión y después El La H. entropía. la entalpía, ¿verdad? Vamos, ¿quieren poner la calidad también? Pongamos la calidad. Y la calidad. ¿Ya? Vamos a hacerlo más grande esto para que lo vean bien. Acá tienen que estar bien despiertos todos, ¿ah? Ya. ¿Qué valor pongo acá? Es los 200 y se mantiene. ¿Se mantiene por qué? ¿Por qué? A ver. Porque está en la tabla. Porque está en la tabla, ¿cierto? El 200, entonces ponen 200 y ponen 200. Ya. ¿Qué valor pongo acá? ¿O qué cosa pongo ahí? 2 megapascales. 2 megapascales. Ya. Después, el 1,554. Muy bien, miren lo que está diciendo el niño. 1,554. ¿Le pueden avisar a la persona que tiene encendido el micrófono que lo baje, por favor? Ya.
Fíjense lo que está haciendo el compañero. Acá, ¿qué harían? El 5 megapascales. 5 megapascal. Fíjate, ¿frente a qué estamos haciendo? ¿Una intra o extrapolación? Una intra. Una Una intrapolación. intrapolación. Fíjate que si alguien no se da cuenta y hace una extrapolación a 10, como yo tengo el de 2 se encuentra entre estos dos. ¿Te fijas? Por ejemplo, acá yo pongo la tabla. Acá, para sacar ¿ustedes qué tabla usaron? C1. C1. La tabla C1, ¿verdad? ¿Qué tabla usaron acá? La C4. 4. C4. ¿Y si yo hubiera hecho ¿en qué tabla usaría? C4, ¿verdad? El de 10. Fíjate, Sí. de acá no se usa. Ese estaría incorrecto si alguien lo usa en la prueba. ¿Ya? Vamos a poner ahí y vamos a poner la rayita acá. Ese no se usa. ¿Por qué? Porque te quedaría el punto externo. Acá. Acá tenemos nosotros el 1,554, te pedía 2 megapascal y ahí estaríamos dentro de esa zona. Si tú usaras el 10, estarías usando una interpolación acá. Pero, o sea, una extrapolación acá porque tu punto rojo estaría ahí, por eso no se puede hacer. Entonces tú vas a usar esta tabla C4 para sacar el de líquido saturado y la tabla C1 para sacar lo de líquido saturado y la tabla C4 para sacar ¿verdad? Profesor, porque el error sería más grande, ¿no? Mucho más grande, y además que estaría incorrecto en la prueba, ¿ya? De hecho, eso es lo que tienen que tener harto cuidado en la prueba si les sale una interpolación. Entonces, acá, tú usarías, ¿qué pongo ahí arriba? Ah, espérate, déjame poner acá. H. Muy bien. Déjame ponerlo acá para que lo sepan. Estamos a 200. Estamos por ahí. Estamos a 200, ¿verdad? Y de ahí ustedes sacan eso. Y sería a 200. ¿Verdad? Y acá tú tienes... ahí lo voy a sacar. Ahí. Eso lo va a pintar de otro color. Azul. Y el que nosotros queremos es este. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos dicho que tu valor, no lo vamos a usar. No. El de 10. El de 10 no lo vamos a usar, pero si no se nos va a salir y va a quedar. Entonces nosotros usamos estos valores y utilizamos estos valores. Entonces acá ponemos H, perdón, ¿usted qué pongo ahí? H, ¿cierto? Ya dije. Ya. Una H. ¿Qué pongo acá? Se los voy a poner más grande para que vean bien los valores. ¿Qué pongo ahí? No importa que se equivoquen. 852,4. Muy bien, tendríamos que poner HF porque estoy usando la tabla C4. Entonces el valor corresponde al de líquido saturado. Si estuviera usando la tabla C3, correspondería al valor de la tabla de vapor saturado. ¿Ok? Entonces acá ponemos, ¿cuánto me dijiste? 852,4. Muy bien. Acá. 853.9. Muy bien, 853,9. Muy excelente. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la calidad? Debería ser indeterminada, ¿no? Muy bien, rayita nomás, ¿cierto? Rayita nomás. Entonces, acá ustedes ponen, bueno, yo les puse, esto se lo había explicado a los niños de la clase anterior, esto es una interpolación, como es fase líquido comprimido, la calidad de título es rayita, es decir, no tiene sentido físico. Y si queremos escribir ahora la ecuación, vamos a escribirlo con la ayuda de ustedes. ¿Cuál era este? Ya. ¿Qué pongo acá? A ver.
Arriba. Cualquiera que me ayude. El H, H menos 852.4, ¿no? sí. Dímelo seguro no, porque tú lo entendiste bien. ¿Dividido por qué? 853.9 menos Ya. 852.4. ¿Viste? Hazlo con confianza. Acá, 2 menos 1.550. muy bien. Dividido por. 5 menos 1.554. Perfecto. ¿Viste? ¿Entendiste bien, no? Sí. Miren este. Este se nos hizo a los estudiantes antes de salir hoy día de clase. Les dije, a ver, lo voy a dejar. No miren. Ya hemos visto interpolación e intrapolación. Miren esto. Si yo les digo que estoy a 400 grados Celsius y una presión de 50 megapascal, ¿en qué fase estaré? ¿Y por qué? O no importa el por qué. A ver, ¿en qué fase estamos? Después le pregunto por qué. Debiese ser vapor sobrecalentado, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la presión es más alta. ¿Y por qué No, más? pues la temperatura es Ambas. mayor que la crítica. Están los dos bien. Tiene que ser la temperatura y la presión mayor que la crítica. Porque a veces si la presión es mayor que la crítica, pero la temperatura es menor que la de saturación, o sea, que la crítica, estaríamos en la zona de líquido comprimido. Ojo. Entonces tienen que cumplir esas dos, entonces. Mira, te lo voy a mostrar con el dibujo nuevo. Fíjate acá. Esta es tu isoterma crítica. Si tu temperatura es menor que la crítica, pero la presión es mayor que la crítica, estarías en esta zona. Sí. Y es el líquido comprimido. Si tu temperatura crítica, o sea, si tu temperatura es mayor que la crítica, estás sobre esto, y tu presión es mayor que la crítica, significa que estás en esta zona, que es la zona de gas. Pero usarías la tabla C3. ¿Te das cuenta? Ah, y sí, mucho más Siempre, claro. les aconsejo que siempre vean el dibujo este antes de aplicarlo, para que no se vayan a equivocar. A ver, si la presión es mayor que la crítica, espera un cachito, si la presión es mayor que la crítica, entonces significa que estoy, si la presión es mayor que la crítica, ya, estoy en esta parte. Pero dice que la temperatura es mayor que la crítica, entonces en ese caso estaríamos en toda esta parte. ¿Ya? Al revés, si te digo, la presión es mayor que la crítica, ya, puedo estar en cualquier lado, pero la temperatura es menor que la crítica, estaríamos en esta zona, que es líquido comprimido. ¿Ven? ¿Ok? ¿Qué me ibas a preguntar, la niña? No, profe, era eso. Ya. ¿Entendido? La idea es que entiendan bien esto para que después cuando estudien sea fácil. Ya pues. Gracias, profesora. De nada, con mucho gusto. Sigamos. Acá tenemos 400 grados Celsius y 50 megapascal. Entonces, ¿en qué zona estamos? Ayer era vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Buscan si tienen los 400. ¿Tienen los 400? Miren la tabla. Sí, sí está. Estamos, ¿cierto? Entonces al tiro decimos, ya, bien, qué felicidad más grande. Y decimos, ojalá que esté el de 50. Está el de 50, ¿no? No, no está. Entonces, ¿qué van a hacer? Llorar, ¿no es cierto? Una ¿No? extrapolación. Eso, no van a llorar nada. Entonces, van a hacer una extrapolación. ¿Entre qué puntos? Entre el 30 y el 40. Muy bien. Entonces ustedes dicen, mira, aquí estamos. Y el 50, entonces lo había hecho los niños de recién, lo hacemos ahí, y ahí está el 50. Por lo tanto, y ahí se los puse, vamos a hacer una, no miren, vamos a, si miran, pierden. Ya. Profesora, entonces para esos casos siempre hay que usar los valores más cercanos al valor que se escapa, ¿no? Exactamente, porque eso, te lo voy a mostrar de nuevo en el dibujo. En este caso, tú estás en este punto. Perdón, estamos en líquido comprimido, por eso te quedaste callado. Estamos en este punto, ¿ya? Estamos a, ¿cuánto valía?
Se me olvidó. Estamos a 50 megapascal y 400 grados Celsius. 50 megapascal y estarías por acá arriba, a una isoterma de 400. Tú estarías por acá. ¿Cierto? Es como lo más arriba que se Más puede. arriba, claro, por ahí. ¿Verdad? Entonces, tendrías que usar los puntos que tú tienes más cercanos. Creo que lo hice el dibujo después, creo. Ah, no, no lo hice nada. Entonces acá, ¿qué es lo que quieres que dibuje o no es necesario? No, profe, no. Bueno, ya. ¿Qué ponemos acá? A ver, ¿qué iría? ¿O hacemos la tabla primero? Espérate. Hagamos la tabla primero. Control V, ya. Hagamos la tabla primero. ¿Qué le ponemos a la tabla? Ayúdame. ¿Qué pongo acá? La presión. La presión. ¿Qué más? ¿Al otro lado? Temperatura. La temperatura. Y acá, te la voy a borrar. ¿Qué pongo acá? ¿Perdona? H. H, muy bien. ¿Ya? Súper bien. ¿Qué pongo acá? ¿El 30? No, mira, ahí están los datos. Ahí arriba. 50. Ah, el 50, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué pongo acá en la temperatura? 400. Muy bien. 400. ¿Cuál mantengo constante? Temperatura. Muy bien. Repite. Demasiado bien. La mantenemos constante. ¿Qué pongo acá? 30 Muy bien. ¿Qué y pongo 40. acá? Perfecto. ¿Están listos para la prueba? ¿Ya? Eso. Sí, es verdad. ¿Qué valor de entalpía pongo acá? H. H. Acá. 2551. No veo nada yo, así que les voy a creer. 2000, el de 30 y 400. 2151. 2151. ¿Y el otro? 1930. 1930,8,6. 8,8 parece que es. Ahí, sí. Profe, está escribiendo arribita. Gracias. 1930,8. ¿Viste? ¿Qué ponemos acá? H. H Menos 2151. Demasiado bien. Dividido por 1930,8 menos 2151. Perfecto. Profesora, Dime. ¿se podría esperar que ¿Cómo? la entalpía sea menor que a la de 40, ¿no? Veamos. Porque la tabla... En este caso, va bajando, tiene que ser menor, tiene que ser menor, si no hay un error. Ah. ¿Ya? Porque si tú te fijas, como dices tú, la entalpía va bajando a medida que aumenta la presión. Y como es 50, debería ser menor. Eso es lo que te va a definir si es que estáis bien o mal. ¿Ya? Ay, muchas gracias. De nada. ¿Qué ponemos acá? 50. 50 menos 30. Están demasiado bien, niños. ¿Ya? ¿Y acá? 40 menos 30. Muy bien, demasiado estupendo. ¿Ya? Y en aquí les puse otro ejercicio y con este terminamos. A 370 grados Celsius y la presión de 30 megapascal, ¿en qué fase estaríamos? A ver. La temperatura es menor que la crítica, pero la presión es mayor, miren. La temperatura es 370. ¿Dónde estaríamos? A ver. Líquido comprimido. Claro, ¿te fijas? 370 sería el isotermo por ahí, pero la presión es mayor que la crítica, estaríamos por este lado. ¿Ves? ¿Qué fácil? Entonces de acá, tú dices, como estoy en la tabla de líquido comprimido, voy a la tabla. ¿Ya? Y aquí tú tienes 30 megapascal. Mira qué suerte. 5, 10, 15, 20, 30 megapascal. Sé que está el 30. ¿Cuánto vale la presión? 370. Mira, 320, 360. Entonces el 370 yo lo puse acá. ¿Te das cuenta? Entonces ese lo voy a tener ¿qué sería acá? Inter, intra o extra.
Extrapolar. Una extrapolación, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la tabla, ¿cómo haríamos la tabla? A ver, ayúdenme. Vamos a hacerla más chica. En este caso, la temperatura variaría y la presión se mantendría constante. Muy bien, la presión se mantendría. ¿Te diste cuenta? Sí, pues si te diste cuenta me contestaste. ¿Y acá qué iría? Sí, profesor. Ahí iría el 370. Ya, acá abajo. 320 Ya. y después el 360. Muy bien. ¿La entalpía? H. H. Uy. H. ¿Y acá? Tengo que mirar igual que ustedes porque no veo. 1432,7. Sí. ¿Y el otro? 1675,4. Muy bien. Y de ahí ustedes despejan. ¿Entendieron? Yes. Sí, profe. Entonces, en la prueba, para la prueba del lunes habíamos pensado hacer interpolación o intra o extrapolación simple y doble. La doble no la quise ver hoy día porque sería empezar a entregar materia y ustedes no van a poder aprender bien. Entonces, en la prueba del lunes solamente entra el simple, que puede ser intra o extrapolación simple, como en los ejercicios que vimos ahora. Ustedes, cuando estudien, por favor, acá hay varios ejercicios que esto ya está subido en la plataforma, para que ustedes vayan evaluando si aprendieron o no, ¿ya? Acá hay varios ejercicios, ¿se dan cuenta? Y también, antes de mostrarles, ¿tienen alguna duda o no? ¿No? No, profesora. Perfecto, excelente.